Grandísimas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco con la meditación de hoy. La hemos titulado Cumple tu asignación y hoy hemos hecho una mezcla de tres versiones, los 60, los deuterocanónicos y lenguaje sencillo y nuestro pueblo. Mire cómo dice la versión 60, la común, en Colosenses 4:17, nuestro texto clave del día. Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mire la expresión de los deuterocanónicos, otra versión. Decid Arquipo, procura cumplir bien el servicio que el Señor te ha encomendado. Es interesante a veces usar varias versiones por las expresiones que a cada uno nos puede ubicar mejor. Pero dice la Biblia, nuestro pueblo, otra versión dice, Arquipo, díganle que procure cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Entonces, valga la redundancia, la asignación que tengo con el Señor de poder estar subiendo estas meditaciones y que le lleguen a no sé cuántos, pocos, muchos, pero siempre me retroalimento de gente que le está ayudando mucho y para mí es una asignación de parte de Dios para ejemplificarles el título que hoy nos ocupa. Cumplir con la asignación. En la 60 dice, cumplas el ministerio. Pero en el otro dice, procura cumplir bien el servicio. Ministerio es servir, que se te ha encomendado de parte de Dios. Y en nuestro pueblo dice, el ministerio, díganle. ¿Sí? Se presume en el trasfondo que Arquipo podría ser, la Biblia no lo ilustra, Pablo lo menciona en varias epístolas, Corintios, aquí estamos hablando de Colosenses, pero ante donde se mira podría ser un pastor, un diácono, pero sí se enmarca dentro de un liderazgo en la iglesia de Colosas. Para tener un trasfondo, un contexto, una panorámica de donde se desprende la enseñanza, la ilustración, la recomendación, el mensaje, el consejo de la palabra de Dios para aquellos que de una u otra forma hemos sido bautizados, recibido ese mensaje de salvación y puesto sobre nuestros hombros una asignación de parte de Dios. Y usted que me escucha, que quizás no ha conocido al Señor en cualquier parte de este globo terráqueo, acepta a Jesucristo, calma su sangre, pídale perdón y emprenda la asignación que se le delegue. El reino de los cielos no es como aquí en la tierra. El que está en Cristo nueva criatura es. El que acepta a Jesucristo no solamente salvo, sino un servidor que tendrá una asignación de parte de Dios, como ejemplificamos hoy nuestra meditación con Arquipo, un líder de Colosas. Yo me inclino por lo que he estudiado Arquipo, por el tiempo no le desgloso todo, pero para mí era un hombre de ministerio, un líder naciente, y que Pablo, como siempre, un buen dirigente, un buen liderazgo, preocupado no solamente de Timoteo, Aquila, Priscila, el otro acá, allá. Él tenía tiempo para cada líder que fuera cumpliendo su asignación y también supervisando como esa mansedumbre, aquella gracia, aquel ejemplo que debe caracterizar hoy el liderazgo cristiano. Repito, nuestro tema a desarrollar, cumple tu asignación. ¿Cómo va la asignación que Dios nos ha dado? Las Escrituras
cuando usted mira del Antiguo y Nuevo Testamento, usted mira que la Escritura hay similitud para cada corazón que ha conocido a Jesucristo, a Jehová, a Yahweh, de cumplir fielmente, y siempre va a haber un llamado del liderazgo del propio Dios a que nos ubiquemos y nos enfoquemos donde Él nos ha puesto a trabajar. Esa es una de las cosas que he meditado esta semana, y miro que a veces eso nos desenfoca, y por eso es que vienen celos, pleitos, contienda. Por eso es que a veces nos enredamos en la obra de Dios y el enemigo logra causar división, disputas, problemas, la cual Pablo en la consejería al liderazgo dice que no hay que ser contencioso. Pero tenemos un alma, tenemos un corazón, y como yo siempre miro en Jeremías, Elías, aún en los grandes descubrimientos y los grandes estadistas que hasta el día de hoy están por encima de la clase popular, de aquello de la corrupción, del mal liderazgo, los que van encima son gente que con tesón ha tratado de cambiar la historia, ser diferente y establecer bases muy fructíferas para como el mundo nos ve. Hasta en este tiempo, a veces yo siempre medito en el pensamiento de Elías. Elías pensó que estaba solo. A veces pensamos en mi nación que ahorita Panamá está un poco convulsionado. Yo siento que todavía hay hombres políticos, quizás sean muy pocos, que están haciendo las cosas bien, son honrados y realmente pugnan por las cosas del pueblo. Era lo que pasaba con Jeremías. Todo estaba en contra, pero Jeremías, Elías, un Samuel, un Nehemías que vio la necesidad, un Salvador y Maestro, Padre eterno, Pastor y Rey, Príncipe de paz, Alfa y Omega, Jesucristo. Él vino con compasión a arreglar las cosas para que aquel ser humano que tenía necesidad y se acercaba a él, o él se acercaba a aquel ser humano, recibiera algo que terrenamente no se puede dar. Es la idea, es el proyecto, es el plan de Dios. Nosotros en el reino de Dios no estamos como los políticos o como cualquiera que quiera hacer algo por la sociedad. Es una asignación muy diferente que trasciende la tierra. Yo a veces pienso, esta semana meditaba en muchas cosas, pero miraba yo que las tinieblas pueden ser mucho, extenderse metros, pero un centímetro, un medio centímetro, un octavo de luz hace que todas las tinieblas huyan, no le hace que tan grande sea. Eso debe ser para el que realmente ha nacido del agua y del Espíritu, para cumplir la asignación. Segunda de Timoteo 4:5 dice una frase: haced prueba de tu ministerio. En otras palabras, textualmente la 60 dice: cumple tu ministerio. Era como que Dios nos dice, le decía Dios inspirado a través del Padre espiritual de Timoteo, era como que le decía: pon toda diligencia, esfuérzate todo el conocimiento humano y celestial que te he puesto, los dones, las virtudes, talento, el recurso humano, el recurso material, el recurso espiritual, todo lo que he puesto en tus manos. Mira, quiero que me lo hagas con diligencia, quiero que cumplas aquella asignación con una determinación, que el cielo sea el que te apruebe. Y vas a tener luchas, vas a tener problemas, te van a tildar. ¿Quién más que Cristo nos los puede decir? Escuchaba a alguien esta semana que descochó en el ámbito donde se mueve, y una de las cosas que le decían era: está muy joven, es un niño de mamá, está loco. Le decían muchos haitianos que peinaban cana en esa lid donde él había comenzado. Pero hoy por hoy, yo soy testigo por las noticias, los seguimientos que doy. El joven tiene una capacidad y ha subido una escalera y se ha preparado.
un hombre de debate desde que era estudiante, ponía leyes, o sea, un hombre que realmente me inspiró ese testimonio, la hidalguía, que todavía hay jóvenes, no todos los jóvenes, porque 100 andan mal, no se crea que pueda haber 2 o 1 que están haciendo las cosas bien, y la gente que peina cana son a veces el estorbo y en vez de ayudarlo no ayudan, porque de todos hay. Yo creo que Saúl era más grande que David en edad. Dice que el tipo era chico, 15, 16 años, no se sabe exactamente, pero por allí más o menos. El sucesor de Elías, Eliseo. Si yo me pongo a comparar, 33 años tenía Cristo, su última edad. Compárelo con Abraham, que ya estaba llegando, le triplicaba la cantidad quizás. La edad no tiene que ver cuando cumples tu asignación con determinación y tienes ese carácter, aquella gracia para enfocarte en lo que tú sientes que tienes vocación, que la vida y Dios te ha permitido tener. Porque esta persona que le hablo también testificaba que ha sido un hombre que ha tratado en su forma de seguir a Dios y tiene conceptos bíblicos. Y yo creo, no solamente por ese testimonio, Dios siempre tendrá gente que va a hacer el trabajo. Y también tendrá gente que tiene una asignación que no ha cumplido bien el trabajo, o a veces ni siquiera se mete en el trabajo, como el hombre aquel que recibió un talento y no hizo nada. Entonces, hoy yo quiero hablarnos a todos sobre cumplir esa asignación que Dios nos ha sido fiel usando la pantalla gigante tecnológica de Arquipo en las epístolas de Pablo. Era como si le dijeran a Arquipo, a usted y a mí, mira, tú debes ser fiel en la asignación. Era lo que le decía Pablo de una u otra forma. Arquipo, mira lo que Dios, no he sido yo, Arquipo. Dios te puso algo en las manos y es mi recomendación, es mi oración, es mi deseo que tú cumplas con diligencia fielmente lo que Dios te ha puesto, hijo. Porque es Dios que te lo dio y a Dios no se le puede administrar de cualquier manera. Es el mismo mensaje para usted que me escucha y para mí. Tenemos que cumplir con diligencia y la obra de Dios es tal cual Dios lo enmarca en sus santos evangelios. Más de una vez la barca fue azotada con tempestad. Nosotros en este tiempo, en el servicio a Dios, más de 4 y 5 tempestades nos van a venir. Y cuando pensamos que hemos pasado la más grande, cuidado que viene atrás, esa ola es más gigante y tendrás que tener más carácter, más fortaleza, más gracia de Dios, pero eso no te descalifica para que tú no cumplas con la asignación que Dios te ha dado. El principal que debes conquistarte eres tú y mirar las debilidades que son opuestas a lo que Dios ha puesto en tus manos. Seas dama, varón, la edad que tengas, el lugar donde estés sirviendo a Dios, el país, el lugar que tengas en la iglesia, puede ser hasta un miembro que no toman en cuenta, pero siempre Dios te tendrá una asignación. Cristo no nació siendo el Dios Salvador. Él nació en un hogar, Él nos dio el ejemplo. Él tuvo que ser criado por sus padres, después quizás aprendió a labrar la madera y ahí fue. Siempre se comienza del primer escalón. Yo siempre tengo un decir, ninguna escalera se comienza en el 5º o el 8º. Usted siempre tendrá, y cuando usted comienza desde el primero, sin la ayuda de nadie, solo de Dios, porque a veces por eso existen tanta gente desviada y tantas cosas malas dentro y fuera de la iglesia, porque recibimos es la mano humana, no la mano de Dios. Y cuando algo se adelanta, por lo general no triunfa. Tiene que usar los pasos. ¿Ve?
En la tierra todo lo que hay y lo que usamos, hay leyes que la sostienen. A veces me pongo a pensar, puede ser el hombre más impío, pero siembra una mata y usa bien los principios de Dios, la riega, le da sol, la cuida de los insectos y esa planta crece bien. Pero puede haber un ser consagrado en la iglesia que hace, pero siembra una mata y allí la deja que le crezca el monte, las arrieras, no interesa que él no sea consagrado. La mata de él se va a morir. Porque el hombre impío, Arcolito, supo los principios. Todo tiene un principio clave para que crezca en las manos de Dios. Y son leyes que Dios dejó en el mundo, que usted y yo tenemos que cumplir. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Cómo? Porque por eso es que a veces muchos piensan estar haciendo cosas buenas, pero pueda que estás lejos de la asignación y te das cuenta que no hay vocación. Y en vez de hacer con gracia, sabiduría y demostración y presencia divina, dañas todo porque estás fuera del terreno. Cumple tu asignación. Arquipo, mira, quiero que seas fiel. Yo no sé si Arquipo era evangelista, un gran pastor, un gran maestro, qué sé yo. Era el que construía yo no sé qué tenía Arquipo, pero lo que sí Pablo le ilustra, hey, tú tienes que estar claro y desarrollar lo que Dios te ha dado. Por eso es que Timoteo dice, cumple tu ministerio. Da prueba de que Dios te llamó. Mire lo que dice Lucas 8:18. Por eso presten atención, porque los que, escuchó, esta es la versión sencilla, porque a los que saben hacer algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas. Sigue diciendo la versión lenguaje sencillo, pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Es interesante cómo lo enmarca la Biblia del lenguaje sencillo. Se te ha confiado los secretos del reino que no se le es dado a todos. A veces todos pueden asistir a una iglesia. Todos pueden decir que conocen a Dios, que adoran a Dios. Pero son los verdaderos llamados que Dios les da su secreto. Y con todo y que Dios se los da, el que Dios te revele, te dé dones, talentos, virtudes, ministerios, te dé un grupo humano, te dé un dinero para que se lo administres, que es de Él. Te dé una esposa, unos hijos, una familia. Hay que ver bien qué desarrollo hay. Tienes que desarrollar bien los secretos del reino, porque se te va a demandar bastante. Pero a los que no saben los secretos del reino, Dios les hará aún lo que creen saber. O sea, hay gente que está totalmente desenfocada y aún Dios le ha quitado hasta los que creen saber. Por eso es que usted encuentra mucha gente que asiste a una iglesia haciendo atrocidades peor que los mundanos y encuentra este mundo en la farsa de las tantas drogas, tanto poder y dinero, haciendo cosas terribles que uno dice, ¿cómo un ser humano? Porque ya están en otro espíritu, nunca han conocido las cosas del reino, y aun si conocían algo, por no llevar los secretos bien del reino, se les ha quitado. Por eso es que la palabra dice en Apocalipsis, iré, quitaré tu candelero y se lo daré a otro. Dios desea gentes que cumplan con la asignación que se les ha dado, no la que le puso un amigo, no la que ellos subieron por ser buenos cepillos o buenos hipócritas o hacer méritos a la autoridad para que la autoridad los... No, el que aquí quita y pone en su reino y revela secretos es Dios. Por eso es que a veces yo comprendo por qué hay gente que no desarrolla en el lugar que Dios le ha puesto. Porque realmente esos no son los secretos del reino que se le ha asignado. Yo siempre medito en aquel pasaje. Dios le dice, no lleven nada, pues yo les voy a suplir todo.
Yo creo que no solamente el lonche para la gastronomía, si necesitas asadón, un rifle, si necesitas una pantalla gigante, un ministro, si necesitas Adelo para que te arme el Photoshop, lo que tú necesites, no te preocupes. Pero cuando tú no conoces los secretos del reino y no se te ha dado asignación, tus recursos no van a venir de Dios. Y los únicos recursos que se puede edificar en el reino son los recursos que vienen de Dios. Por eso es que Pedro abrió la boca de aquel pez y ahí estaba la moneda. Por eso es que cuando Elías fue al Carmelo, fuego vino del cielo. Por eso es que Timoteo a su corta edad, pero tenía fundamento en su madre, en su abuela. Y según los grandes estudiosos se dice que Timoteo fue, después de la partida de Pablo, el que tomó el liderazgo. Descolló. Dios descolló porque era una asignación, como decía él mismo cuando andaba en su ministerio, en la vida terrena. Yo consulto al Padre, todo lo mío viene del Padre, de las luces, en la cual no hay sombra de variación. Pero cuando tus recursos no vienen de allá arriba, de los secretos de Dios, con el corazón de Dios sobre tu corazón, por mucho que hagas, pueda que hayas terrenamente hecho tantas cosas, pero eso no califica para que el que tiene tu apreciación, Jesucristo en el cielo, te ponga gancho o 5 de apreciación o pese en el libro de la vida y te llame aquel día. Yo siento que esta es una lección digna, no porque la estoy dando yo, de que prestemos atención. ¿Estaremos cumpliendo con la asignación de Dios o ya la dejamos atrás de hace rato y no nos hemos dado cuenta? Y vivimos respirando. No es que yo tengo éxito, no es que yo tengo, al cielo no va el buen carro, la buena casa, el buen ministerio, ya sea político o eclesial. Al cielo no va el que tiene una gran cuenta bancaria, el que alimenta toda la vecindad en medio de la pandemia. Al cielo va el que conoció los secretos del reino y los desarrolló de acuerdo al reino. Es lo que Pablo le dice a Arquipo. Dice: Arquipo, no fui, el Señor te llamó, el Señor te entregó. Mira bien con diligencia, negación. Ey, procura, y le decía igual a Timoteo, ey, procura con diligencia cumplirlo. Era la frase que Pablo le decía al liderazgo naciente que él estaba levantando en las iglesias nacientes. ¿Quién más que Pablo podía decir? A mí me tumbó del caballo, me puso ciego y quizás ahorita ni aún veo bien y he pasado por malaria, naufragio, golpes, pedradas, pero yo he tenido que tener garra y por eso es que ustedes me ven que tengo un ministerio exitoso, porque no he cepillado a Bernabé, a Pedro, a Pablo, al otro, a todos los he ubicado de acuerdo al secreto que me dio Cristo al subir al tercer cielo. A Pedrito le tuve que decir que dejara de problemas con la comida y comiera, si ya Cristo había santificado. Al que tenía que decirle algo con sabiduría, con autoridad, pero se lo decía y los encaraba. A los Gálatas me costó fundarlo, pero les tuve que decir: insensatos, ya está bueno, usted ya no debe estar. Ese era Pablo. Un líder predica los secretos del reino que él ha vivido con Jesucristo. Eso era lo que le decía Arquipa, y nos dice Dios, primeramente a mí, ustedes, cumple con abnegación. Mira, ¿qué te he puesto en las manos? Yo siempre le digo a los hermanos, clame a Dios, vislumbre cuál es el don, el ministerio, el talento. Y me parece ver un hombre, un líder de la iglesia que para mí dejó un legado y pasó por mi vida en el momento que yo me iniciaba en el ministerio. No era ni siquiera ministro, mucho menos estaba de pastorado, pero se cruzó en mi vida y tuvo unos minutos una vez que vino a mi nación, Panamá, el hermano Vizcarra. Y él contó muchas anécdotas que todavía llevo en el corazón, y a pesar que lleva muchos años de muerto, todavía hoy la palabra de Vizcarra, que era el obispo presidente internacional de nuestra amada iglesia, se cumplió.
cómo la política entra en las iglesias y si el liderazgo no está cumpliendo con la negación los secretos de Dios, cómo golpea y en la iglesia se miran lo mismo que se miran los políticos en las diferentes cámaras, senados y asambleas legislativas y gobiernos. Recuerdo otro consejo, otro gran hombre de Dios para mí, el hermano Richard Almaraz. En una ocasión también, cosa de Dios se cruzó en mi camino, nada más fueron minutos que los tuve frente a mí, pero esos minutos, decía el hermano Richard Almaraz, me parece verlo con su saco, ya un hombre de edad, pero tenía una manera muy seria, pero muy jovial, sabia, de poner perlas en los corazones. Nos decía, es que cuando hay un verdadero hombre de Dios, decía Richard Almaraz en una convención aquí en nuestra nación, cuando hay hombres llamados por Dios, usted lo va a notar, porque esos hombres vienen con un solo mensaje de parte de Dios. Y trazaba la escritura Jeremías el otro y decía, y usted mirará que usted lo puede poner a predicar evangelismo, lo puede poner a hacer lo que usted quiera, pero ellos siempre van a caer en ese mensaje, en esa comisión, y usted verá cómo el Espíritu Santo los usa. Nunca se me olvidó, yo digo, es cierto. Hay gente que Dios ha llamado con un ministerio evangelístico. Hay gente que Dios ha llamado con un don de servicio, dice la Escritura. Hay otros que tienen el don de misericordia. Hay otros que están enmarcados totalmente a un ministerio para la familia. Siempre he meditado y oro a Dios si en los rubros, los líderes que manejan los rubros, las iglesias, clasificaran los ministerios y pusieran a cada ministro a trabajar en el llamado, la asignación, el secreto que Dios le ha dado a esa vida. Usted se imagina a alguien que tenga el pastorado, pero tenga un maestro, alguien que tenga el pastorado en este tiempo que el mundo está necesitando y que pueda enmarcar sobre la familia. Qué poderoso pastorado. Y que trabaje con un evangelista que le traiga almas y familia. Las herramientas son para usar. Usted conoce un bombero porque anda en un carro que tiene una sirena lleno de mangueras con tanque de agua, hachas y oxígeno y casco. Usted lo conoce por sus herramientas, su uniforme y el equipo que carga. Usted no puede ver un doctor con el equipo de bombero en el quirófano. Eso es totalmente absurdo. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Y eso es lo que a veces yo veo. Eso era lo que hacía Pablo. Él sabía cuándo quitar, cuándo enviar a Timoteo, cuándo atizar a Arquipo para que cumpliera. Es lo que dice la Escritura. Los secretos del reino, lo que te ha dado Dios. Y vuelve y repite en Lucas 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, dice este mismo texto, en la versión de los 60. Ponga a crecer la palabra de Dios en los corazones, como que le dice, y mira, el principio físico, mental y espiritual de la vida es el mismo que funciona en el reino. Cuando usted ejercita sus músculos se ponen vigorosos, crecen, no importa la edad. Se dice que a la tercera edad es uno de los tiempos que más usted tiene que caminar, porque ya sus huesos no son los mismos, sus tendones, sus nervios, pero si usted se mantiene por lo menos caminando 1 hora diario, sus músculos van a ser fortalecidos. Y si usted es un joven deportista, con más razón tiene que usar todas las máquinas, herramientas, entrenadores y todos los masajes y todo lo que hoy en día se da, incluyendo la cámara hiperbárica, de manera que su organismo, tanto mental como físico, desarrolle. Es lo mismo en lo espiritual. Eso era lo que Pablo le decía
Arquipo, hey, yo no sé, Dios te dio la consejería familiar, Dios te dio un pastorado, yo espero que no estés atropellando allí, y mira, cúmplelo con el ejemplo, y espero que las madres, los padres, los hijos, dirían en este tiempo, estén bien fundamentados y que tú pongas ejemplo con lo que enseñas, que tu familia sea un ejemplo, que tu liderazgo, tu vida sea un ejemplo, no abuses de las personas, del dinero, de tu poder, para que la iglesia crezca sana. Mira bien el secreto que Dios te ha dado. Ey, cuídalo. Cierro con este texto. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¡Qué tremendo! Como que Pablo le decía a la iglesia, a los maestros, a los predicadores, a los padres y cualquier liderazgo que tú tengas para construir. Se lo digo en otra frase. Mira, constrúyeme con materiales de alta calidad. Pablo tenía una frasecita muy que a veces a muchos les es engorroso, muchos líderes como que tocan nervios y quedan... Pero predica con alta calidad la sana doctrina. Y la sana doctrina es que tu testimonio, tu hogar, tu vida, tus hijos, tu familia, lo que tú hagas, griten a los que tú enseñas que es un gran testimonio, que encaja muy bien en las normas de Jesucristo y en la enseñanza de una sana doctrina sólida. Recordemos nuestra asignación hoy. El tema es cumple con tu asignación hasta cuando dependa. Nosotros los pastores no somos adivinos para saber todo lo que hacen los hermanos, ni los padres de familia, ni las madres. Pero usted tiene que pugnar por eso. Y Dios sabrá el corazón que sigue sus secretos. Y Dios juzgará a aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Por eso es que la Biblia dice, el atalaya anuncia. Si el atalaya anuncia, la sangre recae sobre el que se le anunció. Pero si el atalaya no cumple, Arquipo, Dios va a demandar de ti. No es en vano que te dio los secretos. Procura cumplir el servicio que el Señor te ha encomendado. Procura cumplir con el ministerio que recibiste del Señor. Que cumplas ese ministerio. Meditemos en esta palabra para este tiempo. No vaya a ser que toque la trompeta y aquel día no estemos en el libro de la vida. Padre, usa esta palabra. En el nombre de Jesucristo yo la dejo en cada corazón. Y oro porque los que primera vez escuchan el Evangelio, que te acepten. Asígnales trabajos y oro para que le des la gracia, la sabiduría, el poder, la autoridad, los dones. Ese recurso humano, espiritual y material que necesitamos en tus manos, Jesucristo. Gracias.